de oración. Bueno, yo les voy a presentar el día de hoy el texto Mi cuerpo dialoga con las palabras de Elena Degues y Rita Segato para crear una grieta. Bueno, justamente como el título lo indica, también el sentido de esta presentación de tema pues es más allá de solamente exponer lo que se nos propone para la tarea, realmente crear como una reflexión. Me gustaría que algo pudiera como dejarles ese texto y al final vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. Estoy muy en todo con esto. Y bueno, empiezo. Este animal del que no puedo escapar conmigo va y me ha seguido desde que el negro útero me sostenía. Del More Schwartz. Preliminares. En el año 2006, Ileana Diegues, quien es investigadora y escritora cubana, pero radicada en México, concluiría su tesis doctoral titulada Escenarios liminales en Latinoamérica, prácticas escénicas y políticas, la cual, posterior a un proceso de edición, se convertiría en uno de los libros más referentes del estudio de teatrología latinoamericana contemporánea. Escenarios liminales, teatralidades, performance y políticas es el nuevo título que tomó el manuscrito al ser publicado en 2007 por la editorial Atuel. A diferencia del texto original, a este tomo se anexa un apartado introductorio en manera de prólogo. En el Diegues abre el corpus de texto con las siguientes palabras. La investigación de los procesos escénicos y especialmente de las teatralidades actuales no se hace desde las bibliotecas o los cubículos académicos. Se sustenta en colaboraciones generosas, en experiencias in situ, en persistencias, diálogos y encuentros como este que nos convoca aquí y ahora. Partiendo de esta premisa, me dedicaré a analizar una performatividad social que aconteció 5 años atrás desde la ciudad desde donde escribo, que es desde donde ahora me enuncio, y de la cual formo parte. Tomaré como eje principal el estudio de la experiencia in situ, utilizando la propia memoria corporal sustentada en el aparato teórico propuesto por Diegues como metodología de análisis, y además haré coincidir un par de postulados de la antropóloga Rita Segato con algunos de los aspectos formales de la pieza. Encuentro de presencias. He de remontarme al 2019 para comenzar a narrar aquella aglomeración de cuerpos que aconteció en la plaza principal de la ciudad de Aguascalientes, también conocida como el Cedra. En aquel entonces tenía poco que había comenzado a acercarme a los movimientos feministas, incluso los conceptualizaba como uno mismo, como el ya conocido feminismo con F mayúscula, que lucha por la igualdad sin considerar el hecho de que las mujeres nos atraviesan distintas condiciones materiales, por lo que carece de interseccionalidad. A pesar de que el saber teórico que tenía en aquel entonces era escaso, en mi cuerpo habitaba el conocimiento. La experiencia encarnada de las distintas formas de violencia era y continúa siendo lo que le daba sentido a mi participación en la lucha. Por una publicación de Facebook supe que se realizaría una manifestación el día 25 de noviembre, dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora anualmente el 25 de noviembre. La manifestación consistiría en realizar la performance colectiva Un violador en tu camino, creada por el colectivo Las Tesis, un grupo interdisciplinario de mujeres de Valparaíso. La pieza se ramificó masivamente en redes sociales y se llegó a repetir en Chile, en Francia, Alemania, Argentina y en México. La cita fue a las 5 de la tarde, dispondríamos de 1 hora para ensayar la pieza y posterior, una vez ya memorizada, iríamos a presentarla justo en el centro de la explanada del Excel. Se solicitaba llevar un pañuelo verde o morado y una venda negra para cubrirse los ojos durante la acción. Éramos alrededor de 70 mujeres reunidas en el Jardín de las Jacarandas. Allí a un lado fue donde comenzamos a practicar los movimientos, nos aprendimos la letra, quienes no la conocíamos, y una vez que ya lo habíamos memorizado, nos dejamos guiar ya no por la vista, sino a través del sonido, la intuición y la confianza en las otras, porque para este momento ya teníamos los ojos vendados. Comenzamos a caminar desde el lado poniente, donde está el Jardín de las Jacarandas, hacia el centro, y nos situamos donde sería el asta que sostiene la bandera nacional, y desde ahí nos hicimos escuchar. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El 7 de marzo del año en curso, la periodista Valeria Durán publicó la nota titulada Un análisis de especialistas alerta que el abuso sexual es una fase previa al feminicidio. De los 90 casos denunciados cada día en México, 39 son violaciones, la cual se realizó a través de la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En esta se abordan las cifras que revelan la cantidad de abusos sexuales que han sido denunciados. Cada hora en México se denuncian entre 3 y 4 casos de abuso sexual y violaciones, o sea, 90 casos por día. El 91% de los casos denunciados quedan en total impunidad. Los agresores sexuales nunca son detenidos o bien son liberados o absueltos. Además de proporcionar las estadísticas, se retoman un caso en particular de abuso sexual infantil ocurrido a inicios de año, el cual causó polémicas y descontentos en redes sociales, debido a que el juez encargado decidió absolver al hombre acusado, ya que en su entendido había insuficiencia de datos para acreditar el delito.
La menor de edad no recordaba la hora ni el lugar específico de los hechos y ello haría que el juez invalidara su testimonio. Con lo ya dicho, podemos vislumbrar el panorama mexicano existente en torno a delitos de abuso sexual, un panorama que se caracteriza por la impunidad y la injusticia, en el que a pesar de las posibilidades de denuncia, las probabilidades de reparación de daños son mínimas. Estos datos, como son muy desesperanzadores, terminan afectando en las cifras que se presentan. En realidad, hay muchas más víctimas de abuso sexual, pero no se atreven a denunciar o no se atreven a nombrarlo, por ello no son tomadas en cuenta las cifras. Entonces la estadística debe ser muchísimo más alta. Por ello la performance Un violador en tu camino hace visible a través del canto y el movimiento las formas de violencia que el sistema patriarcal opera sobre los cuerpos feminizados, otorgando a las víctimas la oportunidad de nombrar lo vivido sin la necesidad de validar sus historias desde el aparato legal, que durante años ha demostrado no ejercer responsabilidad penal hacia los acusados. Es feminicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. La omisión del ejercicio de responsabilidad penal no es en vano, tiene un sentido en tanto que forma parte de la economía simbólica que sostiene el sistema patriarcal. Rita Segato propone que los hombres, no en un sentido esencialista, sino de construcción de masculinidad, al asumir ese estatus masculino, se instalan en el pedestal de la ley y se atribuyen el derecho de punir a la mujer, a quien atribuyen un desvío moral. El violador no es otra cosa que un moralizador. Por ello es que sucede que en estos juicios, que fueron muy sonados, donde dicen, pero ¿cómo iba vestida? ¿Pero qué hora era? Esos son los actos moralizantes que se ven ahí inmiscuidos. Por lo tanto, el sistema penal perpetúa las espectacularizaciones de la potencia masculina a través de la exhibición de impunidad en pos de mantener las condiciones que permiten a los hombres probarse hombres. El agresor exige de ese cuerpo subordinado un tributo que fluye hacia él y que construye su masculinidad, porque comprueba su potencia y su capacidad de extorsionar y usurpar la autonomía del cuerpo sometido. El estatus masculino depende de la capacidad de exhibir esa potencia, donde masculinidad y potencia son sinónimos. En vista de que el Estado no garantiza ningún tipo de reparación ante el alto índice de violencia sexual que se vive en el país, las feministas han desarrollado estrategias desde diversas disciplinas, y en este caso desde la performance, y particularmente desde el acto multitudinario de entonar en público la letra de la canción, acompañada de una coreografía, capaces de generar grietas al sistema de impunidad al ponerlo en tensión. Y el hecho es que nadie hasta ahora ha determinado lo que puede ocurrir. Liliana Diegues retoma de Victor Turner, quien fue un antropólogo cultural escocés, el concepto de liminalidad, aplicándolo a acontecimientos sociales de carácter teatral y performático. Diegues define la liminalidad como tejido de construcción metafórica, una situación ambigua, fronteriza, donde se condensan fragmentos de mundos, perecedera y relacional, con una temporalidad acotada por el acontecimiento producido, vinculada a las circunstancias del entorno. Y en este sentido destaca 4 condiciones que podemos identificar tanto en performances artísticos como en situaciones de performatividad social. La primera es la función purificadora y pedagógica, la segunda es la experimentación de prácticas de inversión, la tercera es la realización de una experiencia que hace un intersticio entre 2 mundos, es decir, 1 y 2 realidades, y la cuarta es la creación de comunitas. La performance colectiva Un violador en tu camino condensa estas 4 ya mencionadas y articularé por qué. Estas se crean a través de la construcción del cuerpo performático, ya que el cuerpo que se muestra en escena atraviesa una serie de procesos, tanto físicos como mentales, que en este caso le permiten subvertir su condición de víctima, recuperando la agencia que se pierde cuando se usurpa la autonomía en el acto del sometimiento. En cuanto a la función purificadora y pedagógica que se instaura en un periodo de cambios curativos y restauradores, si bien la performance no va a solucionar la violencia de raíz, así como ninguna otra pieza lo ha hecho, al menos pone sobre la mesa la existencia de un problema, lo cual resulta esencial para dar inicio a la resolución. Al ser una situación que lleva años arraigándose en las formas de socialización de los mexicanos, el proceso de restauración será elongado, por lo que es de suma importancia que piezas como la ya mencionada generen espacios de metaficción, que a partir de la teatralidad dé lugar a la semiotización del cuerpo, repartiendo entre el público no solo un significado, sino también una erosión en su psique, ya que experimentan a través del otro que performan lo que se significa, que en este contexto es la impunidad ante la violencia sexual. Con respecto a quienes ejecutan la pieza, también existe una función purificadora y pedagógica. Esta función se vincula directamente con las prácticas de inversión. Posterior al coro se repite 2 veces la frase "el violador eres tú". El acto de pronunciar estas palabras altera a nivel simbólico el orden establecido en el acto de moralización. Si el violador usurpa la autonomía del cuerpo para probarse hombre, justificándose en el papel del juez que dicta castigo a las conductas amorales producidas por cuerpos feminizados, lo que consigue es generar un estigma sobre los cuerpos violentados, es decir, revictimizarlos o volverlos a moralizar, así como sensaciones de culpa, como si el castigo por la supuesta infracción fuese merecido, que es este momento donde dice como es que iba de noche, iba tomada, entonces se lo merece. Entonces se crea
crea a sí mismo una posición de superioridad y reduce a la víctima a una posición subordinada. Al pronunciar "el violador eres tú", las palabras se asientan en el cuerpo, construyendo un acto pedagógico y de inversión que permite trasladar la responsabilidad a quien realmente le corresponde, que es a quien ejerce la violencia. El escenario liminal que se gesta en la ejecución de la performance "Un violador en tu camino" articula grietas tanto en el pensamiento de quien observa, así como de quien ejecuta la pieza. Y no es una coincidencia el lugar donde la acción aconteció, ya que la plaza principal de la ciudad, siguiendo con la tradición urbanística jesuita, traída de cuando los tiempos de la colonia de utilizar la plaza como elemento organizador, se vincula a las figuras de poder, como el padre, el rey o el soberano. En la Excedra, rodeando el centro de la explanada, se encuentra la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Aguascalientes, el edificio municipal de Aguascalientes y el Palacio de Gobierno del Estado de Aguascalientes, que serían estos poderes que se aluden a la ley paterna o la ley de patria y familia, hechos como personificados a través de estas monumentales edificaciones. O sea, es como el Estado haciendo presencia en un edificio, no solo como este ente abstracto, sino que está ahí en el Excedra. Y bueno, históricamente la presencia ha sido asociada a las figuras de poder, que como se mencionó con anterioridad, han sido masculinas y masculinizadas. La palabra, al ser un acto de presencia, también se asocia a lo masculino. La palabra oral tienes que ser presente, no tiene que estar un cuerpo presente para que la oralidad suceda. Por ello, quienes han tenido acceso a la oralidad, pues siempre han sido como estas figuras soberanas. Y bueno, al hacer presencia con el cuerpo durante la performance, se configura una experiencia de intersticio de los mundos, entre el mundo dominado por la ley del pater familias con el mundo de las subalternas, aquellas a quienes se ha sometido sistemáticamente. Esta confrontación de mundos, más que tener la finalidad de llegar a un punto de conciliación entre víctima y victimario, permite activar la potencia de la imagen, sembrando la posibilidad de imaginar otro tipo de presencias más allá de las masculinizadas. También aquí no lo remitiría solo a presencias masculinas, sino presencias masculinizadas, por ejemplo, en el caso de Sheinbaum, cuando aparece con sus trajes sastres, como con esta presencia que aunque el cuerpo no por esencializar, pero femenino, pero va ya masculinizada. Cuando durante siglos la reiteración de una imagen persiste, termina por interiorizarse, arrebatando la capacidad de quien observa de imaginar otros mundos probables. Por ello, la acción permite, al menos en su duración, recuperar la capacidad imaginativa para pensar en mundos virtuales que escapen de la ley paterna. Esto pareciera estar mayormente vinculado a los actos de la vida que a los actos de la profesión. Este supuesto permite evidenciar la brecha entre arte y vida, como si fueran separados. Y esta brecha se plantea con la institución, donde lo profesional consiste en una técnica especializada de representación, un audaz dominio de las formas, y la ética resulta un valor agregado a la práctica artística. Sin embargo, al preguntarnos, ¿qué lugar tiene el arte del cuerpo en un país de cuerpos abusados? El acto estético puede ser concebido como un proceder ético, generando el intersticio entre dos mundos aparente y ciertamente separados, porque si bien, aunque está en auge esto y ya lleva años de estrechar el arte con la vida, sí se da esa separación, y si no hubiera esa separación, no habría profesionalización de las artes. Entonces, todo lo que he mencionado anteriormente pareciera ser solamente de actos de vida o cuestiones que aluden a la vida, pero en ese sentido, el acto estético, como les mencioné, puede ser concebido desde un proceder ético. Aquí es donde ya se empiezan a estrechar más esta de actividad. Y este intersticio o esta hendidura nos permite pensar a la acción más allá de la propia técnica, donde lo relevante no sería si fue o no un hecho artístico, si la coreografía estaba bien ejecutada y en tempo, si el alcance vocal de las intérpretes estuvo bien logrado, sino que nos invita a reflexionar en torno a las prácticas artísticas como formas estéticas del acto ético, en las cuales las incisiones son cada vez más políticas y no por ello menos artísticas. Ahora, en cuanto a las comunitas, este concepto desarrollado por Turner, pero recuperado por Liebes, pensaba como una situación de relaciones iguales entre iguales en oposición a las estructuras sociales e institucionales, se puede identificar con facilidad en el acontecimiento sobre el cual he venido reflexionando. Las mujeres que participamos en la acción acudimos de manera autoconvocada. Si bien existe un cartel que nos extendía la invitación, la decisión de formar parte fue tomada desde la autonomía y no desde una imposición o exigencia. Muchas de nosotras llegamos sin conocer la canción o la coreografía, por lo que había personas designadas para apoyarnos en ello. No desde una posición jerárquica o de superioridad, donde quien enseña posee la técnica y quien aprende son un receptor pasivo, sino desde una relación de iguales en la que los cuerpos que nos indicaban los pasos a seguir no eran figuras de autoridad. Ahora, ¿qué lugar tiene el arte del cuerpo en un país de cuerpos abusados? Para concluir, no me gustaría dejar de hacer la pregunta que originalmente propone Emilio Santisteban. Él la propone a través de una pieza performática que presenta en Perú, pero la pregunta original es ¿qué lugar tiene el arte del cuerpo en un país de cuerpos desaparecidos?
Y bueno, más que continuar desarrollando los planteamientos que he venido exponiendo, me gustaría dejarlo como una pregunta abierta. Me parece de suma importancia que tengamos este interrogante en mente quienes nos dedicamos a estudiar las artes del cuerpo, también llamadas artes vivas, pero que desde mi punto de vista son artes en pos de la vida. En tiempos donde impera la indiferencia, disfrazada de un elevado manejo de la forma en el ámbito artístico, es necesario seguir construyendo diálogos, así como hechos artísticos que recuperen la vitalidad que el capitalismo voraz ha arrebatado y sustituido por la inercia de la cosa. También me parece importante no dejar de mencionar que no todo ha sido cosificado, afortunadamente. Por ello hay que seguir afinando el ojo crítico para poder identificar la vitalidad de ciertas obras y diálogos que nos rodean, que a veces forman parte de la vida cotidiana. La esperanza de otros mundos posibles habita el día a día, a pesar de que la esterilidad de la rutina en ocasiones no nos permita verlo. Un violador en tu camino, así como muchas otras performatividades sociales, por ejemplo, la comida no se olvida, acción realizada en el comedor universitario, la batucada marazónica, que aparece con su militancia alegre en manifestaciones feministas, o el Maricafé, que ocupa el Exceda durante un par de días para continuar abonando la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+, son un ejemplo de ello. ¿Qué opinamos? Como que, no sé, estas... Bueno, primero quisiera empezar como, muchas gracias por escribir todo esto, creo que es muy bello escucharte, pero el tema es fuerte, ¿sabes? Muy interesante. Sí, está tremendo, sobre todo con estas como la parte de las conclusiones donde nos dices, pues esto de los cuerpos, ¿no? O sea, como con cuerpos desaparecidos y en cuerpos que no están o que son violentados. O sea, cómo desde allí podemos partir, ¿no? O sea, causaste varias reflexiones, ¿no? De la chamba que toca desde el otro lado de la trinchera del género, ¿no? A lo mejor del binarismo, así que la chamba que le toca pues a los hombres, ¿no? Porque como que estamos muy acostumbrados a que alguien más haga el trabajo de pensar cosas situaciones y experiencias de vida que como pues nunca hemos tenido por ello, y digo, no es que no haya pasado por situaciones de esa índole, pero pues estoy hablando en la generalidad del ser hombre, ¿no? Y pues te agradezco mucho que escribas estos textos que nos invitan a la reflexión, independientemente del género. Más bien es, oye, ¿qué está sucediendo? Entonces... Sí. No, o sea, gracias porque a partir de ese texto de la primera vez que lo leíste, siento que eso me dio muchísimas luces para hacer lo que he estado haciendo del protocolo. Porque va muy ligado a lo que tú dijiste desde ese acto performático y desde cuestiones que yo tenía. Entonces siento que escucharte leerlo y escuchar cómo haces esta mezcla de conceptos, pero también con tu vida diaria, es muy interesante porque entonces siento que se baja la información, no es como que solo esté acá el concepto y solo me sirve para leerlo y ya, como que se queda ahí, sino es como bajarlo y entender cómo funciona esto en las dinámicas sociales que llevamos a cabo pues normalmente, ¿no? Me gusta mucho escuchar eso y aparte me gusta mucho cómo incluyes la pregunta de que se hizo dentro, la de que le puedes repetir, por favor. ¿Qué lugar tiene el arte del cuerpo en el país de cuerpos? Y siento que empecé a leer, me lo mandaste hace unos días, pero ya lo había empezado a leer de Ileana, que es la performatividad de los, ¿cómo es? De los cuerpos, ay, me acuerdo, maldita sea, espera un momento, pausa, ahí se pausa. La performatividad de los cuerpos en búsqueda, no me acuerdo cómo se... Sí. Ajá, que es la ausencia de... Exacto. Entonces, que esto tiene... esta... Hablando por el parte. Pero malditas delfinas. Esto tiene esta respuesta, o sea, que cómo llevar a cabo arte del cuerpo en un lugar donde no hay cuerpos, pero es que puedes hacer del cuerpo, o sea, el cuerpo, aunque no está presente, fue un cuerpo o es un cuerpo. Entonces siento que Ileana lo responde y lo problematiza muy bien en ese libro. Sí. Entonces, o sea, es una pregunta muy pertinente. Es que no estoy diciendo por qué. Lo que yo
tiene que yo esté hablando de personas desaparecidas? Que yo al representar no estoy duplicando su presencia, o sea, yo sé que no los voy a traer de regreso, yo sé que no va por ahí, sino es como no dejar de nombrar estas cosas que pasan y como la presencia no, o sea, aunque ya dije que es cuerpo, a veces no es solo el cuerpo. Por ejemplo, hablaba de una serie de fotografías de Tomar la Ciudad Juárez que hace una chica de prendas, o sea, que toma fotos a las prendas de las desaparecidas y es como ese rastro de la presencia, o sea, es como invocar esa presencia, ya no física, pero la presencia regresa y al parecer eso es un ritual, o sea, no ritual como, o sea, sí, ¿no? Que también se hacía en Chile, donde ponían las prendas de los desaparecidos para manifestarse. Entonces, los de Chile no sabían usar Juárez, ni viceversa, y hablaba como de eso, o sea, como de que, o sea, como, ¿por qué lo hacían estando en latitudes tan distintas? O sea, como la presencia se manifiesta, o sea, aunque no esté en el cuerpo. Es que siento que es como, o sea, como deja un vacío. Obviamente si quitas algo de un lugar, se va a notar que ya no está ese algo. Sí. No solo, digamos, porque se traigan recuerdos de ese algo, sino porque deja de estar en el espacio y crea ese Vacío. como ese hueco, sí. Muchas gracias. La opinión. Tú, digo, La vez. Pues a mí sí me conmovió mucho. Creo que es un texto muy completo. Y aparte porque siento que, como tú dices, que hay personas que no se atreven a decirlo. Por las mismas como versiones que hay. Y pues lo que dijiste de que pues no hacen como justicia en realidad. Entonces siento que algunas personas pues de todas formas para que lo digan. Bueno, para empezar, creo que es un texto que tiene muchas capas. Hay una capa muy o sea, creo que se puede leer desde esa parte del sentir, de la vivencia, de la experiencia con la que empiezas, pero es muy reflexivo y muy racional también. Vas descomponiendo y analizando de manera profunda eso que sucede y además tienes, o sea, va dialogando muy bien los conceptos de Indiana Diegues, bueno, de contrapedagogía, ese gato y acompañado con lo que, bueno, con esta parte conceptual que usa Indiana Diegues de comunitas y tortura. Entonces creo que está muy bien acompañado y está muy bien explicada la teoría, pues no se queda, porque no es una teoría sencilla, son teorías densas, ¿no? Entonces está bien y creo que a lo mejor estás aprendiendo de los textos que tú vas leyendo, el de Rita Segato, que es muy pedagógico, a pesar de que es un texto, no es sencillo, ¿no? Pero no es sencillo no solo por la parte teórica, sino por emocionalmente lo que está ahí. Y también creo que a pesar de que a pesar de que se ha hablado, si ya se refirió allá. No, porque ahí seguimos. se ha hablado se habló mucho de este performance cuando sucedió. Y había gente que se burlaba, o sea, yo me acuerdo Sí, que había- se burlaban sí. del Hubo una tendencia, pero sí eran sobre todo. Hicieron la canción, la de. Que le metieron la base de una canción de Pitbull. Sí, hasta el dinosaurio. Mi mamá la tocaba de alto. Sí, la ¿Qué? tocaban en otro. Sí, No. No. En antros, pero sí como en ese sentido más de meme. Lo cual, o sea, habla un poco de la naturaleza, de la naturaleza que tiene la propia cultura, que todo se puede satirizar. O sea, pero a cierto punto eso también habla del impacto que tuvo, ¿no? O sea, se fue hasta el otro extremo de la interpretación, de tratar de cambiar el mensaje, lo cual creo que no lo lograron, porque o sea, en sí mismo el fenómeno fue muy poderoso. O sea, como la forma en que lo replicaron en todos los lugares del mundo, o sea, yo creo que en todas las manifestaciones del mundo, Por lo menos en Occidente.
Sí, no, pero yo vi traducciones de todo tipo, en Asia, en África, en todos lados. O sea, sí se tradujo y además era la consigna original, permitir que se replicara así de forma masiva. O sea, obviamente en Occidente, en el contexto occidental, pues fue mucho más impactante. Sí llegó muy lejos. Entonces creo que es importante que se siga hablando del fenómeno y que los expliques desde una situación muy particular y con estos acompañamientos teóricos. Que por cierto, veo que el libro sí, ¿cómo le pongo aquí en el botón? Sí. Hasta la próxima.